El día de hoy hablaremos sobre Joseph Mengele. Nació el 16 de marzo de 1911 en Alemania. Era el hijo mayor de Karl Mengele, un próspero fabricante de equipo agrícola. Mengele estudió medicina y antropología física en varias universidades. En 1935 obtuvo su doctorado en antropología física de la Universidad de Múnich. En 1936 aprobó los exámenes de medicina del Estado. Ya en 1937 empezó a trabajar en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt, en Alemania. Ahí trabajó como asistente del director, el Dr. Ottmar Bonn, un destacado genetista conocido por sus investigaciones sobre gemelos. Bajo la dirección de Bonn, Mengele obtuvo un doctorado adicional en 1938. Mengele no apoyaba activamente al partido nazi antes de que éste llegara al poder, pero sin embargo, en 1931 se afilió a Stahel, la fuerza paramilitar de otro partido de derecha, el Partido Popular Nacional Alemán. En este, Mengele se volvió un miembro de la SA del partido nazi cuando éste absorbió a la Stahel en 1933, pero dejó de participar activamente en 1934. Sin embargo, durante sus estudios universitarios, Mengele adoptó la ciencia racial, la falsa teoría del racismo biológico, y creía que los alemanes eran biológicamente diferentes y superiores a los miembros de todas las demás razas. La ciencia racial era un principio fundamental de la ideología nazi. Hitler usó la ciencia racial para justificar la esterilización forzada de las personas que tenían ciertas enfermedades físicas o mentales, así como deformidades, en el cual estas leyes raciales de Nuremberg, con las que se prohibía el matrimonio entre alemanes y judíos, negros o romaníes, y también se basaban en la ciencia racial. En 1938, Mengele se afilió al partido nazi y a las SS. En su trabajo como científico buscaba apoyar la meta nazi para mantener y aumentar la supuesta superioridad de la raza alemana. El jefe y el mentor de Mengele, Bonn, también adoptó el racismo biológico. Además de hacer investigaciones, Bonn y su personal, incluyendo a Mengele, presentaban opiniones expertas ante las autoridades nazis al determinar si las personas podían calificarse como alemanas conforme a las leyes de Nuremberg. Mengele y sus colegas también evaluaban a los alemanes cuya condición física o mental podía calificarlos para ser esterilizados a la fuerza o para prohibirles casarse conforme a las leyes alemanas. En 1940, del mes de julio, Mengele fue reclutado en el ejército alemán. Un mes después se ofreció de voluntario para el servicio médico de las Waffen-SS. Al principio trabajó en la oficina central de raza y asentamiento de las SS, en la Polonia ocupada por Alemania. Ahí Mengele evaluaba los criterios y los métodos que aplicaban las SS para determinar si las personas que decían ser ascendencia alemana eran adecuadas racial y físicamente para calificar como alemanas. Hacia finales de los años 1940, Mengele fue asignado como oficial médico al batallón de ingeniería de la división Wiking de los SS durante unos 18 meses, a partir de junio de 1941. Presenció combates extremadamente brutales en el frente oriental. Además, en las primeras semanas del ataque alemán contra la Unión Soviética, como también la división de Mengele
masacró a miles de civiles judíos. El servicio de Mengele en el frente oriental le valió la Cruz de Hierro, tanto de segunda como de primera clase, y la promoción a capitán de las SS. Mengele regresó a Alemania en enero de 1943, mientras esperaba su siguiente asignación en las Waffen-SS. Empezó a trabajar de nuevo para su mentor von, quien recientemente se había convertido en el director del Instituto Kaiser de Antropología, Genética Humana y Eugenesia en Berlín. En, en el año 30 de 1943, del mes de mayo, las SS asignaron a Mengele a Auschwitz, en el cual existen ciertas pruebas de que el mismo Mengele solicitó esta asignación. Trabajó como uno de los médicos del campo de Auschwitz, el más grande de los campos, el cual también servía como centro de exterminio de los judíos deportados de toda Europa. Además de otras tareas, Mengele tenía la responsabilidad del Zigeunerlager. A partir de 1943, cerca de 21.000 hombres, mujeres y niños romaníes llamados peyorativamente Zigeuner fueron enviados a Auschwitz e internados en el Zigeunerlager. Tras la liquidación de este campo familiar, el 2 de agosto de 1944, Mengele participó en la selección de los 2.893 prisioneros romaníes, quienes serían asesinados en las cámaras de gas. Poco después fue nombrado a médicos en jefe de la parte del empleo de campo de Auschwitz. En noviembre de 1944 lo asignaron al hospital de Birkenau para las SS. Como parte de sus tareas en el campo, el personal médico de Auschwitz llevaba a cabo la llamada selecciones, cuyo propósito era identificar a las personas que no podían trabajar. Las SS consideraban inútiles a esas personas y por lo tanto las asesinaban. Cuando los transportes de judíos llegaban a Birkenau, el personal médico del campo seleccionaba a algunos de los adultos físicamente aptos para realizar trabajos forzados en el campo de concentración. A los que no seleccionaban para trabajar, entre ellos niños y ancianos, los asesinaban en la cámara de gas. Los médicos de Auschwitz y de otros campos de concentración también llevaban a cabo las selecciones periódicas en las enfermerías y las barracas. Efectuaban estas selecciones para identificar a los prisioneros que estuvieran heridos, demasiado enfermos o muy débiles para trabajar. Las SS utilizaban diversos métodos para asesinar a estos prisioneros, como inyecciones letales y gaseo. Mengele realizaba sistemáticamente esas selecciones en Birkenau, lo cual hizo que algunos prisioneros lo llamaran el ángel de la muerte. Gisela Pearl, ginecóloga judía prisionera de Birkenau, recordó posteriormente que la llegada de Mengele a la enfermería llenaba a las prisioneras de terror. Después de la Segunda Guerra Mundial, Mengele adquirió su triste fama gracias a los relatos de médicos prisioneros que se habían trabajado bajo sus órdenes de los prisioneros que sobrevivieron a sus experimentos médicos. Mengele fue uno de quizás 50 médicos que trabajaron en Auschwitz. No fue el médico de mayor rango del complejo del campo, ni el comandante de otros médicos que trabajaban ahí. No obstante, su nombre es con mucho el más conocido de todos los médicos que trabajaron ahí,
en el cual una razón de esto era la presencia frecuente de Mengele en la rampa donde se llevan a cabo selecciones, incluso cuando él mismo no estaba a cargo del trabajo de selección. Se presenta seguido en la rampa buscando entre los prisioneros a gemelos para sus experimentos y a médicos para la enfermería de Birkenau. En consecuencia, muchos sobrevivientes que fueron seleccionados a su llegada a Auschwitz supusieron que Mengele era el médico que nos había seleccionado. Sin embargo, Mengele no realizaba esta tarea con frecuencia. Las SS autorizaron a los investigadores biométricos alemanes para que realizaran experimentos nada éticos y en ocasiones mortales con humanos en los campos de concentración. Auschwitz suministraba a los prisioneros para los experimentos humanos que se efectuaban en otros campos. También era la sede de diversos experimentos humanos. Esto se debía a la cantidad de prisioneros que eran enviados ahí. Las SS enviaron a Auschwitz a 1,3 millones de hombres, mujeres y niños de de las diferentes de las diferentes de los diferentes orígenes nacionales y étnicos. Los investigadores que buscaban sujetos humanos que cumplieran con criterios específicos podían encontrarlos más fácilmente en Auschwitz. Mengele fue uno de los demás de fue más de una docena de trabajadores médicos que llevaron a cabo el experimento en prisioneros. Entre estos médicos estaban los siguientes. Estaba Edward Witz, el médico en jefe de Auschwitz. Estaba Karl, renombrado especialista en el tratamiento de la infertilidad. Estaba Horst, quien asesinó con gas a miles de pacientes con discapacidades durante el programa nazi de eutanasia. Helmut, el médico de las SS que hizo ensayos farmacéuticos para Bayer, subsidiaria de IG Farben, en prisioneros de los campos de concentración de Dachau, Auschwitz y Gusen. Estaba Johann, un profesor de anatomía. Estos médicos consideraban que sus nombramientos en Auschwitz eran una excelente oportunidad de avanzar en sus investigaciones. A causa de los experimentos en los campos de concentración, muchas víctimas quedaron permanentemente mutiladas o murieron. En algunos experimentos, la muerte era el resultado esperado para las víctimas. Los profesionales médicos que hacían experimentos en Auschwitz no les permitían autorización a los prisioneros ni les informaban del tratamiento ni de los posibles efectos. Los tipos de experimentos efectuados en Auschwitz eran, entre otros, probar métodos de esterilización masiva, infligirles heridas a los prisioneros o infectarlos con alguna enfermedad para estudiar los efectos y probar tratamientos, efectuar cirugías y procedimientos innecesarios en los pacientes con fin de investigación o para capacitar a profesionales médicos, asesinar y diseccionar a prisioneros con fines de investigación en antropología y medicina. Aparte de sus deberes regulares en Auschwitz, Mengele efectuó investigaciones y experimentos en prisioneros. Es posible que von, su mentor, haya incluso dispuesto la asignación de Mengele a Auschwitz con el fin de que apoyara las investigaciones del Instituto Kaiser de Antropología Genética y Humana. Durante todo el tiempo que pasó en Auschwitz, Mengele les envió sangre, partes de cuerpos, órganos, esqueletos y fetos a sus colegas en Alemania.
Todo esto procedía de los prisioneros de Auschwitz, en el cual Mengele colaboró en los proyectos de investigación de sus colegas, haciendo estudios y experimentos con los prisioneros, además de su trabajo para el K KW KWA. Mengele también llevó a cabo sus propios experimentos con prisioneros de Auschwitz. Esperaba publicar los resultados y con ello obtener las credenciales para una cátedra universitaria. En el transcurso de un servicio de Auschwitz, Mengele organizó un complejo de investigaciones ubicado en varias barracas. Eligió a su personal de los prisioneros que eran profesionales para los médicos. Logró obtener un equipo e instrumentos actualizados para sus investigaciones e incluso estableció un laboratorio de patología.